Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que ha conmovido a Colombia durante décadas, la búsqueda de las víctimas de la Operación Orión en la Escombrera de Medellín. Un lugar que se ha convertido en símbolo del dolor y la incertidumbre para cientos de familias. Exacto, para quienes no estén familiarizados, la Operación Orión fue una operación militar y paramilitar que tuvo lugar en la Comuna 13 en 2002. En el 2002, sí. Aunque su objetivo oficial era combatir la guerrilla, Ajá, dejó un saldo devastador de desapariciones y presuntas ejecuciones extrajudiciales. correcto. Y la Escombrera, este enorme vertedero en la ciudad, se convirtió en el supuesto lugar de entierro de muchas de las víctimas. Sí, un lugar que por más de 20 años ha guardado un silencio desgarrador. Pero recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, han hecho un descubrimiento que reabre heridas, pero también ofrece un atisbo de esperanza el hallazgo de restos humanos en la Escombrera. Exactamente, es un avance muy importante. Y eso es lo que nos trae aquí hoy para analizar este caso tan complejo y sus implicaciones. Lo que es particularmente impactante es la forma en que se están llevando a cabo estas búsquedas. No se trata simplemente de excavar, la JEP está utilizando tecnología de punta como georradares y drones para mapear el terreno y detectar anomalías que podrían indicar la presencia de fosas comunes. Es un proceso meticuloso. Imagino la dificultad de buscar restos humanos en un lugar tan vasto y complejo como un vertedero. Absolutamente. Y para comprender la magnitud del desafío, pensemos en Daniela López Quirós, una de las investigadoras que trabaja en el lugar. Sí, he oído su nombre. Ella describe su labor como reconstruir un rompecabezas con piezas que han sido rotas y esparcidas por el tiempo. Su dedicación y la de todo el equipo nos da una idea del compromiso que hay detrás de esta búsqueda. Y en medio de esta búsqueda tan compleja, la GEP ha encontrado una tercera estructura ósea en la Escombrera en tan solo una semana. En tan solo una semana, sí. ¿Qué nos puede contar sobre este hallazgo? Es un descubrimiento significativo porque no solo confirma la presencia de restos humanos, sino que también apunta a la posibilidad de que haya muchas más víctimas de las que se pensaba inicialmente. El Instituto Nacional de Medicina Legal ya está trabajando para identificar los restos. Hablando de la magnitud de la tragedia, recordemos que se estima que al menos 502 víctimas podrían estar enterradas en la Escombrera. Una cifra escalofriante. Una cifra que nos habla de la escala de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese lugar. Y lo que hace aún más escalofriante esta situación es que la Operación Orión fue autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Sí, recuerdo ese periodo. con la participación de figuras como Marta Lucía Ramírez, quien en ese entonces era viceministra de Defensa. Un hecho que añade una capa adicional de complejidad a este caso. ¿Cómo ha reaccionado Marta Lucía Ramírez ante los recientes hallazgos? Su silencio ha sido objeto de fuertes críticas, sobre todo por parte de las familias de las víctimas que exigen respuestas y justicia. Y este silencio no hace más que alimentar la controversia que aún rodea a la Operación Orión y a la administración de Uribe. Y hablando de controversia, no podemos dejar de mencionar el papel de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Durante su administración bloqueó las investigaciones en la Escombrera, al contratar a una empresa española, Falcon Hightech, que concluyó sin pruebas contundentes que no había cuerpos en el lugar. Una conclusión que ahora, a la luz de los hallazgos de la JEP, queda completamente desmentida. Es increíble. Esto no solo valida las denuncias de las familias que siempre sostuvieron que sus seres queridos estaban enterrados allí, sino que también plantea serias dudas sobre las motivaciones de Gutiérrez para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Es un giro que nos deja con muchas preguntas. Y para añadir más leña al fuego, tenemos a otro alcalde, Luis Pérez, quien públicamente elogió la Operación Orión, argumentando que arregló a Medellín una declaración que ignora por completo el costo humano de la operación. Lo que es particularmente preocupante es que la declaración de Pérez refleja una mentalidad que prioriza la seguridad a cualquier costo, incluso si eso significa sacrificar los derechos humanos y la vida de personas inocentes. Es indignante. Y mientras algunos celebran la operación, las familias de las víctimas siguen luchando por la verdad y la justicia. Lorena Galeano, madre de un joven desaparecido durante la Operación Orión, ha sido una voz incansable en esta búsqueda. Una mujer admirable. Ella dijo: "No nos vamos a rendir hasta encontrar a nuestros hijos, hasta que se haga justicia". La historia de Luelena, como la de tantas otras familias, nos recuerda la fuerza del amor y la resiliencia frente a la adversidad.
Totalmente de acuerdo. Y su lucha incansable por la verdad es un llamado a la conciencia de toda la sociedad colombiana. Es un recordatorio de que detrás de las cifras y los datos hay historias de vida truncadas, que familias destrozadas de un país que aún busca sanar sus heridas. Y para comprender mejor la magnitud de este drama humano, creo que es importante que hablemos del rol que jugaron los grupos paramilitares en la Operación Orión. Un tema crucial sin duda. Su presencia en la operación añade una capa aún más oscura a todo esto. Y tenemos el testimonio de Carlos Villa, un ex paramilitar que confesó haber participado en la Operación Orión y haber dispuesto de cuerpos en la escombrera. Un testimonio que no solo confirma la participación de paramilitares, sino que también revela la complejidad de las alianzas y las redes de poder que operaban en Medellín en ese entonces. Exactamente, y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto estaban involucradas las autoridades estatales en estas atrocidades? ¿Se trató de una colaboración abierta o de una permisividad calculada? Preguntas que aún no tienen respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que la búsqueda de justicia ha sido un camino largo y tortuoso para las familias de las víctimas. Durante años, las autoridades se mostraron reacias a investigar las desapariciones. De hecho, la primera excavación en la escombrera no se autorizó hasta 2014, 12 años después de la operación bajo la administración del entonces alcalde Alfonso Salazar. 12 años de silencio e impunidad que solo aumentaron el dolor y la frustración de las familias. 12 años en los que la esperanza de encontrar a sus seres queridos se fue apagando poco a poco, y ahora con los hallazgos de la JEP resurge la pregunta: ¿qué tipo de justicia es la que realmente buscan estas familias después de tanto tiempo? Es una pregunta compleja que intentaremos abordar en nuestro próximo segmento. Estaremos explorando las diversas perspectivas sobre la justicia en este caso tan complejo. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión en el caso de la Operación Orión y la Escombera, donde continuaremos analizando este oscuro capítulo de la historia colombiana. Para ellas, la justicia no se limita a un simple castigo a los responsables. Lo que buscan es un reconocimiento integral de la verdad. Sí, la recuperación de los restos de sus seres queridos, una reparación por los daños sufridos y sobre todo la garantía de que estos hechos no se repetirán. Es decir, no se trata solo de encontrar culpables, sino de sanar las heridas del pasado y construir un futuro en el que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir. Exactamente. Y para que eso sea posible es fundamental que la sociedad colombiana en su conjunto asuma la responsabilidad de recordar y aprender de este oscuro capítulo de su historia. Es necesario que se hable abiertamente de lo que sucedió en la Comuna 13, que se reconozca el dolor de las víctimas, que se investigue a fondo y se haga justicia. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera reconciliación. Y en ese proceso de reconciliación, la labor de la JEP es crucial. No solo busca esclarecer los hechos del pasado, sino también sentar las bases para un futuro más justo y pacífico. Es una tarea titánica sin duda, pero cada paso que se da en esa dirección es una victoria para las víctimas y para la sociedad colombiana en su conjunto. Porque al final la búsqueda de la verdad no es solo un acto de justicia, sino también un acto de memoria, un acto que nos recuerda que el pasado no se puede borrar. Que no se puede borrar. Y que las heridas del pasado siguen abiertas hasta que se les da la atención que merecen. Y hablando de memoria, es importante destacar la labor incansable de las organizaciones de derechos humanos y de los colectivos de víctimas. Su valentía y perseverancia han sido claves para que este caso no quede en el olvido. Sin duda son un ejemplo de resistencia y de lucha por los derechos humanos. Su trabajo nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia no es una tarea individual, sino un esfuerzo colectivo que requiere la participación de toda la sociedad. Y mientras seguimos profundizando en este caso, es crucial recordar que la Operación Orión no es un hecho aislado, forma parte de un patrón de violencia y de violaciones a los derechos humanos que ha marcado la historia reciente de Colombia. Es fundamental entender que la Operación Orión se enmarca en un conflicto armado interno que ha dejado miles de víctimas, que ha generado profundas heridas en la sociedad colombiana. Las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia sexual son solo algunas de las atrocidades que han marcado este conflicto. Un conflicto que, a pesar de los avances del proceso de paz, sigue dejando cicatrices la búsqueda de la verdad, y la justicia sigue siendo un desafío para la sociedad colombiana. Es un proceso complejo, doloroso, pero absolutamente necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y pacífico. Y en ese camino, la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales. Volviendo al caso de la Escombrera, es importante recordar que la búsqueda de las víctimas continúa. Las familias siguen esperando respuestas y la sociedad colombiana tiene la obligación de acompañarlas en esta búsqueda. Porque cada víctima tiene un nombre, una historia, una familia que la espera, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a que la verdad salga a la luz, a que se haga justicia. Y mientras seguimos explorando este complejo caso, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia?
¿Cómo podemos acompañar a las familias de las víctimas en su lucha? Son preguntas que nos interpelan a todos como sociedad y cada uno de nosotros desde nuestro lugar puede hacer algo, informarnos, difundir la verdad, apoyar a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, exigir a las autoridades que se haga justicia. Cada pequeño acto cuenta. Porque al final, la búsqueda de la verdad y la justicia no es solo una tarea para las autoridades o para las organizaciones de derechos humanos, sino que es una responsabilidad de todos. Es un compromiso con la memoria, con la dignidad de las víctimas y con la construcción de un futuro más justo y pacífico. Y para seguir profundizando en este tema, los invitamos a que consulten el podcast Voces de Colombia en YouTube. Un espacio que busca amplificar las voces de quienes trabajan por la verdad, la justicia y la paz en Colombia. Allí encontrarán análisis y debates en profundidad sobre este y otros casos que han marcado la historia del país. Es importante que escuchemos esas voces, que nos dejemos interpelar por sus historias, que entendamos que detrás de las cifras y los datos hay vidas truncadas, familias destrozadas, un país que aún busca sanar sus heridas. Y ahora, para cerrar nuestra inmersión en este caso tan complejo, nos gustaría compartir algunas reflexiones finales con ustedes. ¿Qué les ha impactado más de lo que hemos conversado hoy? ¿Qué preguntas les surgen a partir de esta información? Es importante que reflexionemos sobre las implicaciones que este caso tiene para la sociedad colombiana en su conjunto. La Operación Orión, más allá de ser un hecho de pasado, nos interpela en el presente. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué podemos hacer para evitar que esas atrocidades se repitan? Y no podemos olvidar que la Operación Orión se desarrolló en el marco de un conflicto armado que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana, un conflicto que aún no ha terminado y que sigue generando dolor y sufrimiento. Por eso es crucial que sigamos trabajando por la construcción de una paz duradera y sostenible, una paz que se base en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y en ese camino hacia la paz, la memoria juega un papel fundamental. Recordar lo que sucedió, honrar a las víctimas, exigir justicia y trabajar para que esas atrocidades no se repitan es una responsabilidad de todos. Y para que la memoria no se desvanezca, es importante que sigamos hablando de estos temas, que compartamos la información, que apoyemos a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, que exijamos a las autoridades que se haga justicia. Porque el silencio solo beneficia a los perpetradores. Y a quienes buscan ocultar la verdad por dolorosa que sea, es el único camino hacia la reconciliación y la construcción de un futuro más justo y pacífico. Así es. Y para que más personas conozcan estas historias, los invitamos a que apoyen el podcast Voces de Colombia en YouTube, denle me gusta a sus videos y suscríbanse a su canal. De esa manera contribuyen a amplificar estas voces, ya que la verdad llegue a más personas. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso de la Operación Orión y La Escombrera. Hasta la próxima.